Hola mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como vieron en el título, hoy vamos a estar tratando las bienaventuranzas de Jesús. Bueno, si podemos también vamos a ver las ayes, que significarían los ay de Jesús. ¿Qué pasa? ¿Por qué elegí este tema? Bueno, elegí este tema porque muchos de los cristianos que conocemos hoy en día están tergiversando lo que es las bienaventuranzas. El cristiano de hoy en día toma estos versículos para, bueno, es como que le cambian el significado, que ahora vamos a ver a la luz de la palabra lo que es el verdadero significado, ya que muchos, incluso los falsos profetas, los falsos maestros, enseñan esto como si se tratase de que hablen de ello, pero no, ahora vamos a ver bien qué significa su significado y a quién está dirigido especialmente. Bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a ver es en Lucas capítulo, capítulo 6 del versículo del 20 hasta el 26. Es un versículo corto, vamos a ver si podemos explicarlo bien, nuevamente a la luz de la palabra. Eh, y bueno, vamos a ir comenzando. Versículo 20, ¿qué nos dice? Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados. Bueno, acá vamos a ver el contexto de lo que Jesús está diciendo. En primera instancia, Jesús elige a los 12 apóstoles, que por cierto son apóstoles, no apóstolas, ¿verdad? Entonces, este cargo va dirigido a los hombres. También ese es otro punto, que no lo vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué vemos? Jesús elige entre toda la multitud, más que Jesús, en realidad fueron elegidos por Dios de antemano, eh, que realmente entonces Jesús encuentra la voluntad del Padre, la voluntad del Padre fue elegir a estos 12 apóstoles, entre todas las multitudes que seguían a Jesús. Bueno, ahí podemos saber quiénes son. Después dice que Jesús atiende a una multitud. Vemos también el servicio de Jesús obrando con palabras y con sanidades literalmente físicas en aquel tiempo y hoy se rige por lo espiritual. Eso sí puede hacer milagro, pero más que nada, es, estadísticamente sana más en sentido espiritual. Él puede sanar, puede hacer milagros, pero eso queda bajo su voluntad y no la voluntad del hombre. Pero bueno, ese también es otro tema que tampoco me quiero meter el día de hoy. Entonces, bajo ese contexto, después enseña, sigue Jesús enseñando y da bienaventuranzas para tales personas y ayes, que significa ay, sería un dolor, una angustia para otras personas. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora volvemos al versículo. Dice, versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué pasa? El cristiano moderno de hoy en día dice que se está hablando de una pobreza literalmente física, material, pero no es lo que nos está diciendo la palabra. Eh, por ser pobre no significa estar bien, no significa ser bienaventurado, no significa nada, simplemente eres pobre y ya está. Es el contexto que te tocó vivir. Lo mismo que el rico, piensan que el rico es una bendición o incluso para otros es una maldición, pero no. Eso hay que ver cómo está el espíritu de esa persona. Pero bueno, el pobre es de espíritu y no materialmente. ¿Qué significa ser pobre de espíritu?
que solo vive de Cristo, depende de Él, se humilla ante Dios, le pide a Dios, ora a Dios, pide perdón, se arrepiente de corazón, estudia la palabra, mortifica los pecados, quiere vivir en santidad, quiere agradar a Dios. Entonces, esta persona es bienaventurada, es feliz. Y lo contrario a esto es que les encanta vivir en este mundo. Son felices en este mundo, pero con las cosas del mundo. Pero eso sí, las cosas de Dios muy poco y no les importa ni les interesa. ¿Se entiende ahora a qué va lo que es pobreza espiritual? Pero bueno, seguíamos. Eso por un lado. Ahora veamos qué nos dice el versículo 21. Dice, bienaventurados lo que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Qué pasa? Nuevamente, cristianismo moderno, por así decirlo, por ya decir cristianismo es un título bastante grande, pero ¿qué vemos? Piensan que por ser pobre, por tener hambre, es una bendición, pero puede que no, puede que sea algo que te tocó vivir, o incluso sí puede ser una maldición, pero bueno, eso es otro tema, pero no es a lo que se refiere, no es materialmente. Recuerden que Jesús, todo lo que él enseña, habla espiritualmente. Si bien utiliza parábolas en sentidos literales, en hechos reales, pero la utiliza porque estamos viviendo en este mundo y él tiene que dar ejemplos de este mundo para que nosotros podamos comprender su significado, pero su significado es espiritual. Entonces, ¿qué nos enseña en esta parte? Dice que tendremos hambres, los que tenemos hambres y lo que lloramos. Su significado es que los que tienen, ojo, yo cuando digo significado no significa que sea 100% así como yo lo enseño y me cierro. No, no. Es a lo que podemos rescatar de la palabra de Dios. ¿Se entiende? No es que yo tenga la verdad absoluta, no, la verdad absoluta la tiene Cristo. Nosotros somos humanos y podemos tener errores, pero no errores tan feos y horribles doctrinalmente. Esto es lo que podemos rescatar con nuestra mente finita de momento, porque después cuando estemos en el cielo probablemente Cristo nos enseñe cómo es realmente estas palabras. Pero bueno, seguimos con el tema. Lo que significa es lo que tienen hambre. ¿Qué significa tener hambre? Bueno, es hambre, sed de justicia, hambre de la palabra de Dios. ¿Qué va a producir? Bueno, esto va a producir que estudiemos con ganas, que vayamos con gana, que busquemos de Dios tan eh, apasionalmente, por así decirlo, con ganas de buscar la palabra de Dios, hambrientos. Uno cuando está hambriento busca comida, espera satisfacer su apetito. Entonces, esto es una pasión real, al igual que el hambre es real, al igual que la palabra de Dios. Es natural, es intensa esta hambre y a veces cuando falta este alimento es doloroso. Si cuando falta la palabra de Dios no sentís nada, o incluso a veces sentís alegría porque no estás estudiando, pues entonces debería de preocuparte. Pero ¿qué pasa? Esta hambre se tiene también que buscar. No es que va a aparecer de la nada como ahora tengo sed de tomar jugo. No, no es que aparece de la nada, sino que aparece en sentido cuando despertamos el Espíritu Santo. Pero bueno, seguimos. Eh, es tener hambre, es
de tener hambre espiritual es un signo de salud. También, si analizamos corporalmente, también es un signo de salud, ya que el cristiano querrá estudiar la palabra de Dios, o más bien dicho, estudiará la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Eh, Tenemos que pedir a Dios tener hambre y sed de justicia. Nosotros muchas veces le pedimos que no nos falte un pan, pero muchas veces no le pedimos. O sea, le pedimos que no nos falte el pan físico, no está nada de malo, pero nos olvidamos del pan espiritual. Jesús dijo, el hombre no solo vivirá del pan, o sea, de la comida literalmente, sino de toda palabra que sale de Dios. ¿Se entiende? Se puede vivir del pan, sí, pero también de la palabra de Dios. Tenemos que pedirle al Señor tener el pan de cada día, pero su palabra también. El sustento físico es necesario, pero pidan tener hambre y sed de justicia. Ahora vemos la contraparte de esto, o sea, lo contrario. Es que te aburres, te fatigas, no ves la hora ya de terminar, incluso no ves la hora ya de terminar los estudios, si bien vamos, creo que 5 minutos, no sé, o sea, no sé cuánto vamos, pero bueno, y ya te querés ir. Bueno, eso es porque no hay hambre, o porque yo estoy aburriendo, una de dos. Entonces piensas en otras cosas cuando estás leyendo la Biblia, o incluso te alimentas poco, etcétera, etcétera. Por otro lado, también vemos el que llora. Bueno, el que llora no significa llorar literalmente, pero sí se refiere al que tiene el espíritu contrito y humillado, humildes. Aunque muchas veces el Señor tiene que darnos azotes para que nos humillemos, ¿verdad? Para que tengamos esa humildad. Y esto es cuando apenas el cristiano es converso, se convierte, lo primero que tiene que mortificar es el pecado. Y va a tener que comenzar por ser humildes. Humildad. El humano tiende a ser muy soberbio y egoísta. Tenemos que ser humildes. Y ese es cuando le pedimos a Dios. Le rogamos, le pedimos ayuda. Eso es humillarse. Y terminamos con gozo en el Señor, que Él tiene el control, significa gozo, no significa reír a risa literalmente. También el que llora es por su pecado, como dice en Salmos 35. Dice, por la noche derramará el lloro y a la mañana amanecerá o despertará con alegría. Este es un proceso bastante complicado, pero que todo cristiano verdadero sabe o que lo está pasando o que ya lo pasó. Si te está pasando, ten por seguro que vas a salir, pero vas a salir con ayuda de Dios y a su tiempo. Por lo tanto, procura buscar su palabra todos los días, alimentándose. Si aún no has pasado, entonces preocúpate, porque tu cristiano verdadero tiene que pasar por ese desierto. Pero bueno, es esto lo que vemos, entonces, el llorar. Decía, es un proceso que va a tener su fin. Pero bueno, seguimos. Versículo 22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Qué pasa? Esto no se aplica para los falsos maestros que son atacados. Por supuesto que no. Esto no se aplica a los falsos maestros que dan buenas noticias.
y, o sea, buenas palabras, palabras de amor, palabras de, que al humano le encanta, pero son atacados por las verdaderas iglesias, atacados en el sentido bíblicamente, no atacados de forma mala. Incluso a ellos este pasaje ni les va a afectar porque ni siquiera son atacadas estas iglesias falsas. Todo el mundo está con ellos. Y bueno, ahí tenemos una causa porque son falsas. La iglesia verdadera de Cristo no va a estar a favor del mundo, va a estar en contra del mundo y va a estar a favor de los fieles, de sus hijos, de los hijos de Dios. Pero bueno, este mensaje no va para las iglesias multitudinarias que son falsas. Esto va para los verdaderos y seguramente se van a sentir identificados. ¿Qué nos quiere decir acá? Bueno, como su palabra indica, seremos aborrecidos, nos van a apartar, nos van a vituperar y van a desechar nuestro nombre. ¿Por qué? ¿Porque nos hemos metido en problemas? No, no. Porque hemos eh, robado, hemos hecho algo que Dios no nos ha mandado hacer. No, no es por eso. Es por causa del Hijo del Hombre, por causa de Dios, por causa de Jesús. ¿Se entiende? Entonces, esta bienaventuranza no es para los falsos maestros. Estas bienaventuranzas son para los cristianos fieles y verdaderos, que hablan conforme a la palabra de Dios, a la Biblia, anuncian la verdad del Evangelio. Pero cuando uno habla con verdad, con la Biblia y principios, tiene que exponer la mentira, tiene que denunciar la mentira. Y es en ese contexto la oposición contra nosotros, contra, contra vos y con los que hablen la verdad. Simplemente eso. Eh, Incluso con nuestra persona se van a meter, no van a poder ver errores doctrinales y se van a meter con el nombre. Acá nos dice vuestro nombre. ¿Qué pasa? El nombre es personal contra nuestra persona, solo por causa de Cristo. Biblia y sus principios. Y bueno, hay un tema que se está haciendo muy famoso hoy en día, es lo que es el género, el orgullo. Vos hablás en contra de eso, ponés la Biblia y sus principios y automáticamente eso queda desechado por una cuestión de lógica. La Biblia dice que no heredarán el reino de Dios los afeminados y los que se echan con varones. ¿Qué pasa? Estamos exponiendo la verdad, pero a la misma verdad expone la mentira, que es lo que quisieron hacer estas personas del orgullo, diciendo que Dios ama a todos por igual. Y eso es falso. Ahí tenemos un principio que si lo defendemos, bueno, van a ver las consecuencias, van a ver los insultos, van a ver que se van a meter con tu persona, Dios. Y bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es hablar con Biblia, ¿verdad? Hay iglesias que no hablan con Biblia y el mundo los ama, principalmente porque no dicen la verdad. Pero bueno, seguimos. ¿Qué pasa? No solo la enemistad del mundo, que estuvimos diciendo, sino también el sistema religioso falso y corrupto. Muchas veces los primeros que nos atacan son del sistema religioso, antes que el mundo. Es una matemática bastante rara, pero es así.
En el contexto de los cristianos primitivos, vemos el ejemplo. La iglesia primitiva fue perseguida literalmente y una de las causas fue que decían la verdad. Pero ellos, judíos especialmente, atacaron porque decían, bueno, ahora vamos a ver unos principios, decían que eran caníbales, sí, que habían canibalismo, porque tergiversaron eh, la parte que Jesús decía, este es mi pan, mi cuerpo es el pan y mi sangre el vino. O al revés, creo que le dije al revés. El vino es mi sangre y el pan es mi cuerpo. Coman, dice el Señor. Pero ¿qué pasa? Tenemos un símbolo. Entonces estas personas tergiversaron ese texto y decían que éramos caníbales. ¿Ok? Prácticamente insultaron la práctica de la cena del Señor. También eran acusados de inmoralidad eh, porque falsificaron del banquete, del amor sería. Creo que ahí entra en juego lo que era Cristo el esposo y la iglesia la novia. La iglesia somos nosotros. Y ahí, bueno, tergiversaron eso hasta el punto de decir que era una inmoralidad, que esto, que lo otro. No, es símbolo. Eso es lo que no entienden. Después acusaron a estas iglesias de fanatismo. Jesús volvería y un final apocalíptico. Todo eso es lo que ellos acusaban. Bueno, después de dividir a las familias por ser cristianos, bueno, es en ese sentido es real. Muchas familias fueron divididas a causa de Cristo. Cristo vino a traer espada. Es un Dios de amor, sí, pero en su amor tiene que dividir. Es más, incluso cuando Él manda al infierno a las personas, no lo hace con odio, lo hace con amor, porque Dios es amor, es su naturaleza, pero Él ejecuta también juicios con amor. Em, También por tradición, que no honraban a sus dioses romanos. Bueno, y así tenemos un montón de ejemplos. Por eso, esto no es solo un ataque físico, que también hay, que sería matar el cuerpo, que también el Señor nos dice que no temamos a quienes matan el cuerpo, sino que temamos a quienes matan el alma. Esto no significa que vayamos en lugares donde nos pueden matar. Esto significa que no tengamos miedo si nos tienen que matar literalmente, si no tengamos miedo de no negar a Jesús. Sino que cuando nos odien, ahora les voy a dar un ejemplo de lo que es matar espiritualmente o simbólicamente, por así decirlo. Es cuando nos odian, nos excluyan, cuando se burlen de nosotros, cuando nos maldigan, como si fuéramos malignos, y solo por una causa, por seguir a Jesús. Leer la Biblia, exponer la verdad y destapar la mentira, dar principios bíblicos. ¿Se entiende? O también por denunciar a falsos predicadores, que también se nos está eh, demandando a nosotros como cristianos exponer a estos falsos predicadores y falsos maestros. Simplemente con leer la Biblia ya se van a dar cuenta que van a haber oposiciones y hablar con Biblia en verdad, no tergiversando textos. Oposición del mundo y del sistema religioso. Seguimos. Versículo 23 dice, bienaventurados seréis. Bueno, esto ya lo leímos, perdón. Era versículo 23. Ese era el 22. Gozaos en en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué vemos? Bueno, esto no significa eh, que cuando nos pase esto nos riamos de alegría. No, eso sería una locura. Realmente
Si te pasa eso, no te puedes reír por una cuestión de lógica humanamente hablando. Significa que tengamos fe y gozo. El gozo significa que Dios tiene todo bajo control. No significa que nos riamos. Y alegres, ¿sí? Podemos estar alegres porque hay recompensa en el cielo. Cristo es la recompensa. Todo esto eh, le pasa a le pasó en realidad a los antiguos profetas. Fueron maltratados de igual forma. Entonces, esto no significa que si te pasa hoy estamos en el final de los tiempos, ¿no? Esto viene ocurriendo desde antes hasta su venida. Pero eso sí, alégrate si predicas sana doctrina y te insultan o te odian, bloquean, etcétera. Porque eso significa que vamos por el buen camino. Duda cuando el 99% les encanta tus palabras que no son bíblicas. eh, y fíjate si sos un cristiano fiel y verdadero. Pero bueno, cristiano fiel y verdadero predicará la sana doctrina, el evangelio bíblico, sí o sí, sin lugar a dudas, tendrá oposición. Pero un cielo está asegurado. No significa que por predicar nos ganemos el cielo, no. Dios escoge a sus hijos de antemano. Pero si nosotros entendemos que somos sus hijos verdaderamente, vamos a hacer las cosas como un verdadero hijo debe hacer, obedeciendo a su padre. Y si nos pasa algo, decimos, bueno, esto será temporal, Señor, ayúdame a pasar esta tribulación, esta prueba, ayúdame a no perderme, pero estoy con alegría y con gozo que pronto nos veremos. Y todo esto ya no pasará más. Pero mientras tanto, soy un hijo, estoy en la tierra, tengo que obedecer a mi padre. Es un principio básico. Por eso, el falso tendrá amor del mundo, pero un infierno asegurado. Si querés pasarla bien en el mundo, habla como el mundo quiere escuchar. Habla lo que le gustaría el mundo escuchar. Pero eso sí, tenés un infierno asegurado. Si haces esas cosas, ahí podés notar que en realidad sos un hijo de Satanás. Salvo que te arrepientas y vuelvas al Señor y hagas las cosas conforme a su voluntad. Ahí estaríamos hablando de un hijo de Dios que se ha arrepentido de sus pecados. Pero bueno, son principios también básicos. Bien, seguimos. Versículo 24. Ahora empieza el ay, que es de dolor o angustia. Dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Qué nos está queriendo decir acá el Señor? Bueno, por un lado, tenemos las bienaventuranzas para los verdaderos cristianos. Por otro lado, tenemos para los falsos cristianos. Vemos que todo este contexto es más que nada en el sistema religioso, porque en el mundo no encaja bien. Si bien, no, para el mundo no, es más que nada el sistema religioso corrupto y el verdadero cristiano. Ahora lo vamos a ver. Bueno, dice los ricos. Vuelvo a insistir, no es específicamente ricos literal materialmente, sino el hombre que es rico y dice para sí, dice, ¿para qué necesito tener a Dios si yo tengo todo? Si vivo bien, tengo, tengo comida, tengo casa, tengo dinero, tengo un buen sueldo, tengo trabajo, tengo familia, tengo hijos, esposa. ¿Para qué necesito de Dios? Estas personas dicen esto. Todo lo contrario al pobre de espíritu, que sí necesita de Dios aún teniéndolo todo. El rico tiene su felicidad. Es igual, es el aquí y el ahora.
El, el rico también son los falsos maestros que se ganan el amor del mundo por sus falsas enseñanzas y por no predicar la verdad. A estas personas les espera un infierno. El que robó con diezmos y se hizo riquezas, también les espera un infierno. Viven felices ahora, pero el juicio van a sufrir, claramente. No es el problema de ser rico o pobre materialmente, el problema es sentirse rico espiritualmente. Esto lleva a no necesitar de Dios. eh, Su sustento es el material solamente, lo es todo. No necesito arrepentirme, no necesito de un Dios que me salve, que me ayude. Soy yo y punto. Eso piensan esas personas. También dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. El pobre es todo lo contrario, el pobre de espíritu. Es humilde, se humilla, necesita de Dios como un sustento de vida, entiende que el pan literal es un sustento corporal para poder vivir y entiende que tiene que trabajar para comer. Eso no tiene nada de malo. O para comprarse cosas y demás. Ahorrar dinero tampoco tiene nada de malo. El problema es poner eso en primer lugar en el corazón como el rico, que sin eso no es nada. En cambio, el pobre sí lo hace porque está viviendo en el mundo en un contexto que tiene que sobrevivir y demás, pero lo tiene en todo, lo tiene como un sustento de vida a Cristo. ¿Se entiende? Por eso vemos la diferencia del rico y del pobre. Pero bueno, sigamos. Versículo número 25. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Mismo principio. ¿Qué vemos? Muchos creen que por estas cosas están llenos y prósperos. Es una bendición de Dios, piensan ellos. Pero se olvidan que Satanás también te puede dar todas estas cosas con el único fin de apartarse de Dios, de distraerte. Y no es necesariamente con pactos como muchos piensan. Hay iglesias multitudinarias que usan el nombre de Dios y son millonarios. Busquen en YouTube am, a predicadores falsos como, bueno, como muchas personas. No me quiero exponer porque seguramente estas personas terminan bloqueando y demás. eh, pero bueno, ustedes tienen que estudiar la Biblia y van a encontrar un montón. Si doy un nombre, tengo que dar 800.000 nombres que son iglesias multitudinarias y piensan que eso es de Dios cuando no es de Dios. Y encima enseñan mal. Es una falsa doctrina. Pero se olviden de que Satanás también te puede dar todas esas cosas. Hay iglesias que multitudinarias que usan el nombre de Dios y son millonarios. Piensan que es una bendición. Acá en Argentina se conoce a uno como Dante Gebel, lo pueden buscar también, y ustedes analicen conforme las escrituras y se van a dar cuenta si es una iglesia de Cristo o si es una iglesia falsa de Satanás. Pero bueno, ya digo, no me quiero meter en esos problemas porque son problemas de YouTube, por ahí me pueden cerrar el canal y no es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias falsas en YouTube que están predicando como si fuera una iglesia sana por solamente tener multitudes.
También tenemos, voy a dar algunos nombres. Me tengo que arriesgar, tengo que decir porque la Biblia dice que tenemos que dar nombre. Primero dijimos Dante Gebel, en contexto argentino. Tenemos Cash Luna, su nombre lo indica, pero bueno, es un nombre, no hay que juzgar según una apariencia. Pero bueno, Cash Luna es otro también, iglesia multitudinaria, falsa doctrina. ¿Qué más? Eh, bueno, la verdad que me he olvidado algunos nombres. Tenemos a Maldonado también, iglesia multitudinaria, falsa doctrina, y así podríamos continuar nombrando lista por lista, pero bueno, es el contexto que nos toca nombrar a esas personas falsas, pero bueno, es el punto que tenemos que ir conforme a las escrituras para exponer a los falsos maestros. Ustedes, como ya les digo, tengan un buen fundamento bíblico y cuando escuchen a esas personas solamente escucharán 10 segundos como máximo y van a abandonar enseguida porque son falsas doctrinas, son sectas. Em, bueno, como les decía, enseñan herejías, herejías de sobras. Pero bueno, es Satanás sobrando, Satanás tiene que hacer su trabajo. Y así tienen una falsa fe, una falsa confianza, diciendo que ellos son bendecidos por Dios, pero no es así. Pero vemos que eh, cuando seguimos verdaderamente a Dios, muchas veces nos va mal, pero tenemos la confianza que vamos por el camino correcto, ¿verdad? La matemática a veces dice que si haces las cosas bien, te va a ir bien. Pero la Biblia nos dice que si haces las cosas bien, también te puede ir mal. Pero tenés un camino a la perfección, tenés un camino a la salvación. Ese es el proceso de ser salvos. ¿Se entiende? Que te vaya mal cuando haces las cosas bien y cuando haces las cosas verdaderamente bien conforme a la voluntad de Dios. Reír no tiene nada de malo tampoco, pero el contexto es el contexto que quiere decir reír es siendo falso maestro saciado, que sería una falsa fe, y rico, sería el mundo, que no necesita de Dios, todo me va a ir bien, llegando a un punto que la risa se eh, va a llegar a un punto que la risa se va a apagar, comenzará el lloro y el dolor, sería lamentablemente el infierno. Pero eh, ahora ustedes, falsas iglesias, ríen, disfruten ahora, porque todo esto se acabará en un momento. También nos dice, creo que en Proverbios, no recuerdo bien, a ver, es un, no me acuerdo, así que no tomen este versículo como, es un versículo inventado, pero lo dice algo parecido, no me acuerdo bien. Decía que la lámpara del impío, la lámpara del mal o algo así, pronto se iba a apagar. Lo mismo van a suceder con estas iglesias falsas. Pronto su risa cesará. Todo esto se va a acabar en un momento, tarde o temprano. Nosotros no tenemos que esperar y gozarnos cuando estas personas dejen de reír, sino tratando, pidiéndole a Dios en oración que se arrepientan o que si es no posible, que saque gente de esas iglesias falsas. Bueno, seguimos. Último versículo. Ya no sé cuánto vamos, creo que vamos casi 40 minutos. Bueno, son extenso esto, pero valen la pena. 26 dice, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Bueno, vemos que todo se resume aquí.
El verdadero cristiano, el mundo y el sistema religioso falso lo odiará, lo odiarán aún más. eh, bueno, perdón, que me trabo. El verdadero cristiano va a sufrir prácticamente. El mundo lo va a odiar y el sistema religioso lo va a odiar aún más. Pero el falso cristiano, el mundo le amará y el sistema religioso falso le amará más. Entonces, preocupémonos si todo el mundo te adula, te ama. Y el sistema religioso también, falso encima. El sistema religioso falso te ama y hablan bien de ti. Sería esto, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, entonces aleja la Biblia, habla conforme tus palabras, contá cuentos, contá experiencia, contá testimonios. No está mal, pero sin Biblia. Y vas a ver que ahí te va a ir bien al mundo, le va a ir bien a los sistemas religiosos. Pero eso sí, tenés un infierno que te espera. Ahí de ustedes, dice el Señor, los que son elogiados por las multitudes, porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas. Pero bienaventurados cuando los odien. A ver, cuando nos odien no significa que yo robo un banco y después me terminan odiando los del banco. No, significan que nos odien, ¿por qué? Por causa de mi nombre, por causa de Cristo, por el principio de las Escrituras. Y vamos a terminar con un versículo en Santiago 4:4. Nos dice, la enemistad con el mundo nos vuelve enemigos de Dios. La, entonces, esto para nosotros debe ser aplicado. La amistad con Dios nos vuelve enemigos del mundo. ¿Se entiende? Son principios básicos. Estas falsas iglesias son, tienen la amistad con el mundo. Pero ¿qué pasa? Se vuelven enemigos de Dios. Nosotros tenemos que tener la amistad con Dios y ser enemigos del mundo. ¿Se entiende? Y bueno, mis hermanos, hasta acá hemos terminado. Perdonen si fue un poquito extenso, un poquito duro, pero bueno, es el contexto que nos toca explicar las escrituras, porque tenemos que sí o sí tratar estos temas, tenemos que sí o sí exponer a falsos maestros. No, no quería, la verdad, sinceramente no quería llegar al punto de dar nombres, pero bueno, me tocó decir los nombres, ¿qué le vamos a hacer? No hay que esconderse tampoco, pero bueno. Esto fue todo, mis queridos hermanos. Espero que les hayan gustado el video. Pueden comentar, poner sus opiniones, lo que sean, son libres. Suscribirse si quieren ver más contenidos y activando la campanita para que YouTube lo notifique. No olviden de compartir. Bueno, ya saben todas las cosas de YouTube. Así que nos estamos viendo en el siguiente video. Dios los bendiga. Chao.